Esta semana vamos a ver el potencial eléctrico. Vamos a seguir con el potencial eléctrico porque ya lo habían visto la semana pasada. Vamos a ver los temas del final del capítulo, que era lo de superficies equipotenciales y más ejercicios de cálculo del potencial. Ok, entonces, como dice acá, que dice, cuando se calcula el potencial debido a una distribución de carga, por lo general se sigue uno de dos caminos. Si se conoce la distribución de carga, se emplea la ecuación 23.15 o la 23,16. La 23.15, como ven ahí, dice que es el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales. Sí, es una ecuación simple. Es básicamente una constante, 1 entre 4 pi epsilon sub 0, de el valor de la carga entre el radio. Y el radio es la distancia que hay entre la carga y el punto que queremos calcular el potencial. Sí, entonces si hay solo una carga, solo usamos una ecuación. Y si queremos calcular el potencial debido a un conjunto de cargas puntuales, entonces por eso viene la sumatoria que viene ahí. Y la ecuación de abajo, la 23,16, es por si tenemos, en vez de cargas puntuales, tenemos una distribución de carga continua. Por ejemplo, un alambre cargado, entonces queremos calcular el potencial, o una superficie, una lámina, o un volumen, y queremos calcular el potencial debido a esa distribución de carga. Sí, entonces se usa, es igual que la ecuación de arriba, solo que ahora es integral, porque lo que hacemos es que dividimos esa distribución de carga en pedacitos muy pequeños de diferenciales de carga, que las tratamos como cargas puntuales, y entonces esos diferenciales de carga los integramos, y entonces obtenemos el potencial debido a toda la distribución. Y bueno, como dice más, dice, o si se conoce el modo en que el campo energético depende de la posición, se usa la ecuación 23,17, haciendo el potencial igual a cero en algún lugar conveniente. Sí, esto de haciendo el potencial igual a cero en algún lugar conveniente es porque, si bien la ecuación 23,17 es VA menos VB, entonces es usual, normalmente, VB se elige como cero, o sea, se elige un punto en el que el potencial de VB sea cero. Entonces al final la ecuación nos queda VA es igual a algo, ¿lo ven? Entonces vamos a sacar el potencial en un punto. Entonces por eso es que dice que haciendo el potencial igual a cero en algún lugar conveniente. Y entonces integramos el campo y ya obtenemos el potencial. Esas son todas las maneras en las que podemos calcular el potencial, y entonces cuando veamos un ejercicio tenemos que ver cuál se adecua más y elegir esa ecuación. Ok, entonces vamos con la sección 23.4, que es superficies equipotenciales. Dice, una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial tiene el mismo valor en cada punto. En el punto en que una línea de campo cruza una superficie equipotencial, ambas son perpendiculares. Ok, entonces resumiendo, vean las líneas azules que, bueno, voy a poner el puntero. Estos círculos azules que son concéntricos a la carga, ¿sí? Digamos, si yo me paro en una línea azul, digamos en esta afuera, que es de 30 volts, si yo estoy en un punto en esa línea, en cualquier punto de esa línea siempre van a haber 30 volts. No importa si es de un lado o el otro, o así, porque si ven, el potencial depende del radio, básicamente, nada más. Entonces, este círculo significa que es el mismo radio siempre de la carga. Entonces va a ser el mismo potencial siempre. Entonces, esto se llama una superficie equipotencial. Aquí lo vemos como un anillo, porque estamos haciendo un corte, pero tridimensionalmente eso sería una esfera, ¿verdad? Por eso se dice superficie equipotencial. Entonces, como dice el punto 1, una superficie equipotencial es aquella en la que el potencial tiene el mismo valor en cada punto. En el punto en que una línea de campo cruza una superficie equipotencial, son perpendiculares. ¿Esto por qué? Porque si bien las líneas de campo son las rosadas, ¿sí? Entonces, si ven, en cualquier punto que cruza una línea rosada al círculo azul,
el ángulo que forman es perpendicular entre la superficie azul y la línea rosada. Eso significa eso. Igual no solo en este caso, no solo en el caso de una carga puntual, en cualquier distribución de carga, cualquier superficie que potencial, siempre va a cruzar perpendicularmente una línea de campo. Ya lo vamos a ver en otros ejemplos. Bueno, y como se ve en la figura de acá, conforme me acerco, o sea, los círculos concéntricos, entre más cerca están, más potencial va a haber. Si en el potencial de 70 volts es el que está más cerca de la carga. Luego, el punto 2 dice, cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial y todos los puntos en el interior del conductor están al mismo potencial. Ok, entonces, si tenemos un conductor, como esta es la figura de abajo, ¿se acuerdan que las cargas en un conductor, como se puede mover, se distribuyen al borde? ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir ese punto es que en un conductor, todo el conductor es una superficie equipotencial. Es interior, bueno, el borde es una superficie equipotencial y el interior todo está al mismo potencial. ¿Sí? Todos los puntos del interior del conductor están al mismo potencial. Sí, es algo que hay que recordar. Luego, el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es nulo. Ok, si recuerdan la ecuación de energía potencial eléctrica, que es esta de abajo, la energía potencial eléctrica es directamente proporcional al potencial. ¿Lo ven? Entonces, si yo tengo el mismo potencial siempre, o sea, si yo tengo esta carga en el mismo potencial siempre, va a tener siempre la misma energía potencial eléctrica. Entonces, si yo mantengo una carga al mismo nivel de energía potencial eléctrica siempre, no ocupo trabajo para moverlo en esa región. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que dice acá, el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una misma superficie que potencial es nulo. Es decir, si yo tengo una carga acá y la quiero desplazar en este círculo, no necesito hacer trabajo. Sí, se puede mover libremente. Y el último punto dice, dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. Sí, sí, vamos a ver. Y básicamente es eso, no se pueden cortar. Es decir, en un mismo punto no pueden pasar dos superficies equipotenciales. Es otra manera de verlo. Si bien esos círculos concéntricos, ninguno se corta entre ellos. Ok. Aquí hay más distribuciones de carga con superficies equipotenciales. Bueno, el de la carga ya lo vimos, el de la carga puntual. Luego está el dipolo eléctrico. Si ven acá, se comporta parecido al de las cargas puntuales, pero conforme se va acercando, estos círculos se van haciendo más grandes y en el centro de ellos lo que se forma es una línea que tiene un potencial que es potencial cero. ¿Sí? Luego, bueno, para que vean que se cumple lo de que las líneas de campo eléctrico siempre cortan perpendicularmente el- la superficie que potencial. ¿Lo ven? Luego, esas son dos cargas puntuales positivas. Si ven los, o sea, no son solo círculos o líneas, pueden tener formas extrañas, las superficies que potenciales, como estas de acá. Sí, eso significa que esta superficie de acá va a tener el mismo potencial siempre. Y puede ser este 8 raro que está acá y así. Ahora, bueno, estas líneas rojas, en este caso las rojas son los equipotenciales, que es para dos placas paralelas. Si lo ven, van a ser líneas rectas. Y bueno, sí. Aquí es el link de la simulación interactiva, porque en este se pueden poner, no puedo dibujar superficies equipotenciales, entonces puede quedar más claro por si lo quieren usar. Ok, vamos con los ejercicios. Dice, por la figura mostrada se encuentran cuatro cargas positivas en los vértices de un paralelogramo. Potencial eléctrico en el punto P, apunta hacia abajo, es cero. Ok, bueno, primero analizamos el ejercicio.
Tenemos 4 cargas puntuales y las 4 son positivas. Ahora nos pregunta el potencial en el punto P. Como ya hemos visto, eso se hace con esta fórmula, que el potencial es igual, bueno, a la constante K por la suma. Ay, bueno, vemos que es una sumatoria por la suma de las cargas puntuales entre el radio, ¿sí? Y como todas las cargas puntuales son positivas, entonces necesariamente el potencial va a ser positivo. Entonces esta es correcta, la de que el potencial punto P va a ser positivo. Entonces no puede ser ni negativo ni cero. Y a punto hacia abajo tampoco es válido porque el potencial es una magnitud escalar, no tiene dirección. Entonces no tiene sentido decir que apunta hacia alguna dirección. Y esta C, yo creo que puede ser correcta también. Entonces, es que digamos, esta pregunta era que varias podían ser correctas. Entonces, en este caso serían correctas las D y la C. La C es porque la C es la fórmula que estamos usando acá. Es esta misma fórmula, solo que separándolos. Como el potencial del punto P va a ser igual al potencial del punto 1 más el potencial del punto 2 más el potencial, digo, en el punto 2 no, debido a la carga 1, el potencial debido a la carga 1, el potencial debido a la carga 3 y así. Entonces esas dos serían las correctas. Luego el ejercicio 2 dice, para una partícula cargada que se desplaza entre dos puntos de una superficie equipotencial cualquiera, se puede afirmar con certeza que... Ok, entonces estamos hablando de una partícula cargada que se desplaza entre dos puntos de una superficie equipotencial. Ok, entonces ya a lo que acabamos de hablar antes, recordamos que si me quiero mover entre dos puntos de una superficie equipotencial, no tengo que hacer trabajo, solo para recordar eso. Entonces dice A, se necesita ejercer un trabajo negativo. Ok, eso no es cierto. Se necesita ejercer un trabajo positivo, tampoco. El trabajo empleado para ir entre estos dos puntos depende tampoco. El trabajo empleado para ir entre estos dos puntos no depende de la trayectoria seguida. Y el trabajo necesario para ir entre estos dos puntos es igual a cero. Ok, entonces la correcta es esta. No necesitamos trabajo para movernos entre dos puntos de una superficie equipotencial. Ok, bueno, no sé si el trabajo empleado entre estos puntos depende. Es que no depende de la trayectoria ahí. Es que no, el trabajo va a ser serio. Entonces las demás opciones no tienen sentido. Luego el ejercicio 3 dice, sobre las superficies equipotenciales puede asegurarse que la superficie de un conductor en condiciones estáticas representa la superficie equipotencial. Ok, esto es cierto. Lo decía uno de los puntos que vimos antes. Luego, son superficies donde el potencial es constante y el campo eléctrico tiene la misma dirección. Ok, no tienen el campo eléctrico no tiene la misma dirección que la superficie. Ok, el potencial sí es constante, pero el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Entonces, mm, no sé si entendí muy bien lo que quiere decir este punto, pero si es eso, entonces esa no es correcta. Luego, uno o varios puntos en el espacio pueden pertenecer a diferentes superficies. Esa tampoco es correcta. Ya vimos que un punto solo puede pertenecer a una superficie equipotencial. Y luego dice el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre partícula para ir de un punto a otro de una equipotencial de cero. Ok, eso también es correcto. Ya vimos que no se necesita trabajo para ir de un punto a otro en una superficie equipotencial. Luego el ejercicio 4
Dibujo las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga de -4 microcoulombs. ¿Qué distancia hay entre la superficie equipotencial de -12.000 volts y la de -4.000 volts? Ok, bueno, el dibujo ya está acá. Entonces tenemos una carga puntual, ¿verdad? Está acá. Y ya vimos que en la carga puntual las superficies equipotenciales van a ser círculos concéntricos a la carga, ¿sí? Y ya habíamos visto que las líneas de campo eh, se van a ver así. Y como la carga es negativa, entonces va hacia la carga, ¿sí? Ok, entonces para calcular la distancia que hay entre estas dos superficies, la de -12.000 y la de -4.000, entonces calculamos el radio que hay para cada una con esta fórmula. Aplicando la expresión que determina el potencial eléctrico en el punto del campo eléctrico creado por una carga puntual, entonces usamos la fórmula de cargas puntuales, se cumple que esta era la fórmula, ¿verdad? Que el potencial es igual a la constante por la magnitud de la carga entre el radio. Si despejamos el radio, nos queda que el radio va a ser igual a la constante K por la carga entre el potencial. Entonces, sustituyendo los valores que es de -4.000 y de -12.000 volts, ¿verdad? Esto de arriba va a quedar igual, la K por la carga, y abajo el potencial va a ser -4.000, nos da 9 metros. El potencial de -12.000 nos da 3 metros. Que la distancia que hay entre ambas superficies es de 6 metros. ¿Sí? Ahora el ejercicio 5 dice, una barra se dobla en forma de C, como se observa en la figura 2. La distribución de carga no es uniforme, pero cada uno de los segmentos tiene una carga más Q. Determina el valor de las constantes alfa en términos de L y Q. Determina el potencial en el punto P en X igual a L. Ok, entonces lo que tenemos es esta distribución, esta barra, ¿verdad? Que está doblada de esta manera. Y la distribución de carga no es uniforme. Esto quiere decir que el lambda, que era la distribución de carga, si recuerdan, eh, va a estar dado por esta expresión, que es igual a alfa por x. Alfa va a ser una constante, que de hecho es la preguntada, nos están preguntando el valor de las constantes. Entonces, si bien cada segmento de la varilla va a depender de un alfa, este segmento de alfa 1 por x, este segmento de alfa 3 por valor absoluto de y ese segmento por alfa 2 por x, ¿sí? Y luego determina el potencial eléctrico en el punto P en x igual a L. Ok, entonces después hay que sacar el potencial en este punto. Ahora, estos lambdas, si recuerdan, son iguales a la carga entre la longitud, ¿sí? Ok, entonces vamos a sacar primero los alfas. Si recordamos, el diferencial de carga es igual a lambda por delta x. O como dije antes, lambda es igual a la carga entre, entre longitud. O sea, si pasamos el delta x para acá, nos queda carga entre x. En este caso, x representa nuestra longitud. ¿Por qué? Porque la varilla, esto de acá, horizontales, bueno, las dos varillas horizontales, eh, su diferencial de longitud le corresponde a un diferencial en el eje x. Sí, entonces por eso tratamos como delta x. Eh, entonces, digo diferencial de x. Entonces, si integramos la carga, nos queda que va a ser igual a la integral de lambda 1 por dx. Ahora, lambda 1 va a ser igual a alfa 1 por x. Entonces, si ponemos acá alfa 1 por x, alfa 1 ya sabemos que es constante, entonces lo sacamos y nos queda solo x. Entonces, adentro de la integral nos queda x por dx nada más. Y la integral va a ser de 0 a L. ¿Por qué? Porque nuestro diferencial de x va a cambiar, va a tener valores desde que x vale 0, ¿lo ven? Hasta que x vale L.
¿sí? Entonces por eso la integral va de 0 a L. Sí, entonces si hacemos esa integral, nos queda que es x cuadrado entre 2. Y si evaluamos, nos va a quedar L cuadrado entre 2. Entonces nos va a quedar alfa 1 por L cuadrado entre 2. Y si despejamos alfa 1, nos queda que alfa 1 va a ser igual a 2q entre L cuadrado. ¿No ven? 2q entre L cuadrado. Y ese alfa 1, si lo comparamos con el alfa 2 de abajo, si ven, cuando hagamos el cálculo de este alfa 2, las consideraciones que vamos a usar para el cálculo van a ser las mismas. La integral va a ser de 0 a L, de 0 a L. El lambda es lo mismo, solo que en vez de alfa 1x es alfa 2x. Lo que cambia es el alfa. Entonces al final la expresión de alfa 2 va a ser la misma, ¿la ven? Que la expresión para alfa 1. Si bien en la respuesta, alfa 1 y alfa 2 es eso, 2q entre el cuadrado y son iguales. Entonces está bien. Ahora alfa 3 va a suceder lo mismo, solo que si ven lambda 3, bueno, o este lambda acá, está dado por el valor absoluto de y. Entonces va a ser alfa 3 por el valor absoluto de y. Entonces, como queremos integrar el valor absoluto de y, o sea, nos va a quedar igual esta expresión de aquí arriba, solo que valor absoluto de y por dy. Aquí yo lo separé de una vez, aquí no puse el valor absoluto, sino que cuando yo tengo valor absoluto en una integral, lo que yo hago es integrar en el espacio negativo, es decir, de menos L medios a 0. O sea, bueno, la integral va a ir de este punto a este punto, ¿verdad? Este punto es menos L medios en el eje Y, ¿verdad? Y este punto es L medios. ¿No ven? Porque toda la orilla mide L. Entonces, este pedazo mide L medios y este L medios. Entonces, este punto de acá abajo es menos L medios y este punto de arriba L medios. Entonces, yo, cuando tengo un valor absoluto, ¿verdad? Que tengo alfa 3 por valor absoluto de Y, lo que hago es separar la integral. Integro desde acá hasta acá, integro para los valores negativos y le pongo un menos. Sí, entonces integro para los valores negativos y le pongo un menos. Y después integro para los valores positivos de 0 a L medios y lo integro así con el valor positivo, ¿verdad? Porque estamos usando el valor absoluto. Entonces, como vemos arriba, acá nos va a quedar alfa afuera y en la integral nos va a quedar el y por el dx. Bueno, en este caso es dy porque estamos en el eje y, ¿verdad? Los diferenciales de longitud corresponden a un diferencial de y. Entonces nos va a quedar aquí, en el pedazo negativo nos va a quedar menos y de y, en el pedazo positivo nos va a quedar y de y. Entonces, cuando hagamos estas integrales, ¿sí? Y las sumemos, nos va a quedar este valor, alfa 3 por L cuadrado entre 4. Y si despejamos alfa 3, nos va a quedar que alfa 3 es 4 por q entre L cuadrado, que es la respuesta que está acá, 4 por q entre L cuadrado. Ok, entonces ya tenemos el valor de los alfas. Sí, ahora falta calcular el potencial en el punto P. Para eso, lo primero que vamos a hacer es calcular los radios. ¿Sí? Entonces, radio 1 y radio 2 van a ser esta expresión. Ya les explico por qué. Vamos a ver. Si aquí agarramos un diferencial de carga, ¿verdad? Digamos que ese es mi diferencial de carga. Ese punto rojo de ahí. Ahora el radio de ese diferencial de carga es la distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto P. ¿Sí? Ahora, este va a ser mi R1. Ahora, los catetos de ese R1, ¿cuáles son? Este de acá y este de acá. Ahora, este cateto que está acá, ¿cuánto mide? Va a ser el mismo valor siempre. O sea, para cualquier diferencial de carga que yo coja en esta línea, este cateto va a tener el mismo valor. Siempre va a tener la misma longitud. ¿Y cuánto es eso? L medios. ¿Lo ven? Ese cateto siempre va a valer L medios. ¿Sí? Ahora, este cateto de abajo es el que va a ir cambiando conforme yo coja diferentes R's.
para diferentes diferenciales de carga, ¿sí? Cuando haga la integral. Entonces, este cateto, ¿cuánto va a medir? Vamos a ver. El valor de x, justo en este momento, el valor de x es este. Esta distancia que hay del centro a este punto mide x, ¿verdad? Porque estamos en el eje x, ¿sí? Entonces, ahora, esta distancia que está acá es la que me importa, esto es lo que mide este cateto. Para este cateto, ¿cuánto va a medir? Ya vimos que toda esta longitud mide L, entonces este cateto va a medir L menos X, ¿sí? Entonces este R1, ¿qué va a hacer? L menos X al cuadrado más L medios al cuadrado, ¿lo ven? Bueno, la raíz, por Pitágoras. Entonces va a ser este cateto al cuadrado, L medios cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, raíz. Y si lo hacemos para el R2 de abajo, o sea, para un radio acá abajo, va a pasar lo mismo, ¿sí? Por simetría, entonces esos dos radios nos va a quedar con esa expresión, van a estar definidos por esa expresión. Sí, ahora R3, que es este de acá, que es el radio que va desde un punto de esta barra al punto P, ¿sí? Va a tener estos catetos. Un cateto va a ser este y el otro cateto va a ser este, ¿sí? Ahora este cateto largo va a ser el mismo siempre para cualquier valor de esta barra. Para cualquier diferencial de esta barra, este cateto largo va a ser el mismo siempre y va a medir L. Entonces un cateto va a ser L cuadrado. ¿Lo ven? Y el otro cateto es este valor. Y este valor que hay desde acá hasta acá es Y. Entonces por eso nos queda Y cuadrado. Entonces este radio va a ser raíz cuadrada de Y cuadrado más L cuadrado. Ok, entonces ya tenemos los radios de los diferenciales de cargas al punto. Ahora calculamos el potencial para las barras horizontales. Como ya vimos que hay simetría para el cálculo de ellas, entonces vamos a hacerlo de una vez para los dos. Ya sabemos que cuando tenemos una distribución de continua de carga, la fórmula que vamos a usar es esta. La de Vp es igual a la integral de la constante K por el diferencial de carga entre radio. Ahora, si cambiamos el diferencial de carga por lambda de x, ¿verdad? Que ya sabemos que el diferencial de carga es lambda de x, y sabemos que lambda es alfa por x, entonces al final, ¿qué nos va a quedar el diferencial de carga? Nos va a quedar alfa por x por dx. ¿Sí? Cuando pongamos el lambda acá, nos va a quedar alfa por x por dx. Entonces, ¿ves? Aquí está alfa por x por dx. ¿Sí? Entonces aquí ya cambiamos el dq. Y el radio que ponemos, ponemos el radio que obtuvimos al inicio, para el R1 y el R2, que es la raíz cuadrada de L medios cuadrado más L menos x cuadrado, que es esto de acá. Ahora, si sacamos de la integral las constantes, ¿verdad? Y cambiamos el valor de alfa por lo que ya sabemos que es, ya sabemos que alfa es 2q entre L cuadrado. ¿Ves? Acá está alfa, 2q entre L cuadrado. Esto que está acá es el alfa, que lo sacamos de la integral. Y entonces en la integral nos queda x por dx y abajo el radio. Y la integral va a ir de 0 a L. ¿Por qué de 0 a L? Porque son los valores sobre los que estoy integrando esta barra, ¿lo ven? Todos los valores que va a tomar mi diferencial de x. Entonces, esta es la expresión final para los potenciales debido a a las dos barras horizontales, ¿sí? A la barra de arriba y la barra de abajo. Nos va a quedar k por 2q entre L cuadrado por la integral de 0 a L de esta expresión. Ahora, el cálculo de eso, no sé, y luego lo hacen ustedes, pero
punto ya se resolvió la parte física. Ya lo que queda es solo resolver matemáticamente y despejar, o sea, despejar esto, básicamente. Luego, para la barra vertical, tenemos igual la misma expresión de arriba, solo que acá es alfa 3. Entonces va a quedar 4Q entre L cuadrado. Y en vez de alfa por dx, acuérdense que tenemos alfa por valor absoluto de y. Entonces aquí nos va a quedar alfa por valor absoluto de y. ¿Sí? Entonces igual para hacer la integral lo que tienen que hacer es, como tiene una integral con valor absoluto, se divide en valores negativos y en valores positivos, como dice acá, y resuelven igual. Y ya después, una vez que despejan lo que les dio acá y despejan lo que les dio acá, lo suman. Suman este valor dos veces, porque ¿verdad? Lo tienen que sumar dos veces. Entonces suman VP1 más VP2 más lo que les dio acá, más VP3. Les va a dar el valor en el punto P, del potencial en el punto P. Y sí, este es el ejercicio. No sé si... Y esos son los ejercicios que traía para esta semana. No sé si quedaron dudas con esto o con algún otro ejercicio. Si no, eso sería por la clase esta semana. Recuerden que les dejé el enlace de la asistencia en el chat del, de la sesión para que recuerden llenarlo. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, por mí todo claro.